Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo directo, en este caso directo simultáneo a través de Twitch y de YouTube y Facebook. Hoy vamos a hablar sobre las vacunas, sobre toda la polémica que se ha generado alrededor de las vacunas, quién las ha financiado, si el sector público o el sector privado, si Europa va rápida, va lenta, y si va lenta, que parece que es evidente, por qué va tan lenta en relación con otros países, incluso países mucho más pobres que Europa. Y, en último lugar, ¿qué alternativas puede haber a esta lentitud del proceso de vacunación? Algunos han sugerido la liberación de las patentes, que es algo que, en cierto modo, podría incluso encajar con una cierta filosofía liberal antipropiedad intelectual, pero ¿sería en este caso concreto una solución efectiva o no? Y bueno, para hablar de estos temas he traído a una persona que creo que es de las mejor capacitadas, desde luego en el mundo liberal y probablemente en parte fuera de él, para hablar sobre este asunto, que es Martí Jiménez, que es el director de investigación del Instituto Ostrom en Cataluña y a su vez trabaja en el sector biofarmacéutico, con lo cual también tiene pues un contacto, un conocimiento y una experiencia mucho más a pie de obra, digámoslo así. Nada, muchas gracias, Martí, por estar aquí. Un placer, Juan. Muchas gracias. Encantado. Pues nada, vamos a empezar con estos temas. Luego, pues si hay otras preguntas o si queréis preguntar cosas que guardan relación con el hilo conductor del debate, de la conversación a lo largo de esta, pues también lo podéis hacer. Y si hay otros temas que no hemos sacado y que creéis que son convenientes que los saquemos, pues al final hablaremos, también los podemos incorporar. Entonces, empecemos por esto. ¿Quién ha financiado las vacunas? ¿No? Porque además el tema de la financiación de las vacunas, como que se mezcla todo gasto en I+D dentro del gasto en vacunas, ¿no? Y hay distintos niveles de gasto en vacunas. Entonces, al final, ¿por qué tenemos vacunas? ¿Gracias a quién o a quiénes tenemos vacunas? Sí, sin duda ha habido mucho debate y mucha reflexión en torno a este tema, ¿no? Claro, cuando hablamos de I+D biofarmacéutico, para empezar tenemos que distinguir lo que es la investigación básica, ¿no? de todo el desarrollo clínico posterior, ¿no? El desarrollo de fármacos es un proceso muy caro y muy complejo. De hecho, poner un medicamento a disposición de pacientes y de profesionales médicos normalmente requiere investigar en paralelo alrededor de 10.000 moléculas, ¿no? Y de estas, normalmente después de un proceso de entre 12 y 14 años de investigación, solo una podrá convertirse en un medicamento registrado y aprobado, ¿no? Por lo tanto, para enmarcar el perfil de riesgo del desarrollo clínico farmacéutico, tenemos que considerar esto en la ecuación, ¿no? Y después, todo este proceso, o sea, sin embargo, después de todo este proceso en investigación y desarrollo, normalmente el retorno medio del gasto en I+D en el sector farma es solo de un 1,9%. Y muchas veces las empresas del sector tendrían una rendibilidad superior invirtiendo en deuda soberana de los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que entender, pues, lo que digo, un mercado con un nivel de incertidumbre muy alto, un nivel de riesgo muy importante y, por lo tanto, cuando hablamos de I+D, sin duda hay un proceso de investigación básica muy importante por parte de autoridades académicas, digamos, grupos de investigación en universidades e institutos públicos, pero después, de la publicación en Nature o en Science hasta tener un producto aprobado y registrado, pues son muchos años, un proceso arduo y complicado, y aquí están involucrados una multitud de agentes en esta cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo una molécula, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el antígeno capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria contra la COVID, no es lo mismo que tener millones de dosis de una vacuna en el mercado, ¿no? Aquí hay un proceso de validación de la diana terapéutica, desarrollo clínico, testeo en ensayos clínicos con decenas de miles de pacientes, después el proceso de aprobación y registro, la distribución, la producción, por supuesto. Por lo tanto, en esta cadena de valor es donde invierten y donde participan las empresas biofarmacéuticas, y aquí es donde se tiene que considerar el retorno de la industria. En el caso de la COVID en particular, sin duda, la inversión en I+D básica durante mucho tiempo
sobre todo en toda la tecnología asociada al RNA mensajero, ¿no? Que después ha dado lugar a las vacunas de Moderna y de Pfizer, ha tenido un rol muy importante. Pero si miramos estadísticas sobre la participación del sector privado en el proceso de desarrollo clínico de estas vacunas, la parte de la inversión del sector farma es muy, muy relevante. De hecho, mayoritaria en estos casos. Sí que ayer salía un preprint, ¿no? de una publicación referida a AstraZeneca en concreto, y sí que es verdad que si miramos, si nos centramos en la investigación básica y la propiedad intelectual asociada a esta vacuna, sin duda, el sector académico tiene un papel muy importante, como de hecho sucede en general en el ámbito biomédico. Pero repito que no es lo mismo tener una molécula en el laboratorio a una tecnología validada, aprobada y comercializada, ¿no? Y es aquí donde seguramente es difícil encontrar otros actores, otros agentes capacitados para desarrollar esta tarea que actualmente realiza la industria. Por lo tanto, sí que existe esta confusión entre lo que es la generación de conocimiento biomédico asociado a la inmunología, al virus, a la tecnología de RNA mensajero, a después tener una vacuna validada y aprobada en el mercado. Porque al final la ciencia es un proceso acumulativo, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y puede conducir a error asignar, ¿no? qué parte de la cadena de valor corresponde a un trabajo o a otro. O sea que por resumir, simplificando un poco, pero por resumir, en la parte de investigación básica, el sector público sí que ha tenido un papel predominante, como lo ha solido tener en general en toda la inversión en investigación básica, que también es verdad que es un papel cada vez menor, o sea, es un papel decreciente. El sector privado, tanto con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, va teniendo un papel crecientemente mayor, ¿no? Incluso en el preprint que comentabas antes, pues sí, es mayoritariamente estatal, pero cerca de un 20-25% era de organizaciones no gubernamentales, que lo meten tramposamente como si fuera gasto público, pero es gasto privado no gubernamental, ¿no? Y claro, y eso también teniendo en cuenta... Sí, sí. Y efectivamente, y si miras el... Sí, no, adelante. Ay, no, disculpa, Juan. Sí, no, que digo que si miras el mundo anglosajón, de hecho, que es Estados Unidos, Inglaterra, donde observamos básicamente el desarrollo tanto las aproximaciones terapéuticas como profilácticas, ¿no? Como las vacunas en esta pandemia, básicamente es donde efectivamente tenemos universidades de élite mundial, pero también sector no gubernamental. Instituciones y fundaciones privadas muy potentes también, filantropía también y, por supuesto, industria, ¿no? O sea, este ecosistema es lo que en el mundo anglosajón al final permite desarrollar las vacunas contra la COVID. Y si miramos datos históricos, de hecho, ahora estaba mirando, y solo 14 de las 117 nuevas entidades moleculares, ¿no? Las NMEs, aprobadas entre 1998 y 2007, solo un 12%, solo 14, responden al patrón que a veces se esgrimen en los medios de comunicación de solo inversión pública, ¿no? Normalmente el sector privado también en la parte de I+D básica tiene un papel muy, muy importante. Claro, y eso teniendo en cuenta además que, bueno, pues la estructura de la educación superior es la que es, el sector público tiene una participación ahí muy importante. Si alternativamente las universidades, por ejemplo, fueran prácticamente todas privadas, pues probablemente también el sector privado aún tendría mayor participación, ¿no? Y luego también se ha dado el caso, en el caso de Moderna, pues ha sido una empresa que hasta ahora no ha comercializado nada y donde han sido o sea, obviamente el sector público también ha invertido mucho en investigación básica, pero al final la tecnología de Moderna es una tecnología que se la ha ido comiendo el accionista durante 20 años sin ningún tipo de retorno, esperando que saliera algo, ¿no? Te quería preguntar también a este respecto por el proceso de desarrollo de los fármacos, ¿no? Porque es un proceso muy caro, pero es un proceso muy caro, ¿por qué? ¿No? Porque, por ejemplo, hace un par de meses salió publicado que Moderna tenía la vacuna del coronavirus lista al día siguiente de que nos enteráramos de la existencia del coronavirus, pero que, claro, tardó un año y aún así, también en función de lo que has comentado, ha sido un proceso históricamente rápido. Pero claro, dices, bueno, si yo tengo la vacuna al día siguiente y tengo que esperar un año en medio de una pandemia mundial que ha cerrado a medio planeta
absolutamente. ¿Por qué se tarda tanto en esa comercialización de los fármacos? Sí, y de hecho, en este caso ha sido históricamente rápido, por un lado, por la disponibilidad de pacientes, ¿no? Para los trials, para los ensayos clínicos. Estamos hablando de una pandemia mundial, por lo tanto, es más sencillo cerrar los ensayos clínicos una vez se llegan, ¿no?, a los casos reportados al final del ensayo. Por lo tanto, esto es un factor importante, que normalmente tardamos mucho más porque no tenemos una población muestra tan relevante como en este caso. Y después porque hemos tenido mucha fortuna, es decir, hemos tenido suerte que el coronavirus muta muy poco, que la espícula del virus está muy bien conservada, es muy accesible, que habíamos trabajado con el virus con anterioridad. Simplemente no se habían desarrollado vacunas porque no existía, digamos, la necesidad ni teníamos el incentivo de una pandemia mundial, pero bueno, se había trabajado con este tipo de coronavirus con anterioridad. Y, de hecho, si miramos cómo evolucionó el proceso, en poco, o sea, después de secuenciar digamos, la proteína Spike, la proteína S del virus, creo que fueron entre 2-4 horas, ya teníamos un primer modelo, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, validado de vacuna, ¿no? Por lo tanto, la parte inicial sí que es verdad que gracias a un proceso, ¿no?, de mucho tiempo de investigación en este campo y también de cierta fortuna con el caso del coronavirus, pues se aceleró rápidamente. Pero claro, esto es solo tener, ¿no?, un modelo, digamos, in vitro de un potencial uso, en este caso, profiláctico de una vacuna contra el COVID. Pero de aquí, como digo, a una tecnología que pueda probarse en el mercado por una autoridad reguladora, pues aquí es donde participa el sector y donde aquí, pues en el caso de AstraZeneca, pues es Oxford, ¿no?, que hace el partnership con la empresa. En el caso de BioNTech y Pfizer, pues requieren al gigante multinacional americano para llevarlo a cabo. Y aquí entran pues toda la parte de desarrollo clínico, con decenas de miles de pacientes, toda la parte de toxicología y seguridad. En el caso de los biológicos, de las vacunas, toda la parte de manufactura, de escalado de la producción es muy, muy difícil, después podemos hablar un poco de las dificultades, ¿no? Pero, digamos, tiene unas especificidades muy concretas que también dificultan la puesta en marcha del desarrollo clínico. Y, finalmente, toda la parte de aprobación, registro y comercialización para después también distribuir a gran escala, ¿no? Pues, por lo tanto, sí, o sea, en tiempo bastante récord, la verdad, fue el proceso. Normalmente son años. Y toda la parte de ensayos clínicos no se podría, porque son ensayos clínicos exigidos por las autoridades estatales para, bueno, certificar que el medicamento pues es seguro y que además es efectivo, ¿no? Pero todo ese proceso no se puede aligerar de manera estructural para de esa manera abaratar costes, incluso planteando la posibilidad de distintos niveles de riesgo en los medicamentos que se estén comercializando, ¿no? Porque, bueno, ha habido economistas que plantearon esto, ¿no? Que, bueno, si ya tenemos un primer candidato a vacuna, es mejor retrasarlo y guardarlo en el congelador durante 9-10 meses mientras la gente está muriendo a miles que tratar de inmunizar a la población con ese primer candidato. Sí, a ver, es un tema espinoso, ¿no? También porque existe mucha aversión al riesgo cuando hablamos, ¿no?, en el contexto de salud pública, en especial de una pandemia. Existe también el argumento de que, digamos, flexibilizar algunos procedimientos regulatorios puede tener la contrapartida en un contexto también donde el movimiento antivacunas, por ejemplo, está en auge, pues de generar incertidumbre. Yo no soy muy partidario de estos argumentos. Yo creo que sí existen, digamos, opciones de acelerar en un contexto como el actual algunos procedimientos. Estoy familiarizado con los trabajos que comentabas, ¿no?, de Alex Tabarrok, incluso de probar lo que son los Human Challenge Trials, ¿no?, en el que una población mucho más considerable puede acceder ya no solo a los ensayos clínicos, sino a la distribución, digamos, off-label, ¿no?, fuera de prescripción de los tratamientos o las vacunas, de forma que podemos reunir muchos más datos en poco tiempo. Esta sería una opción. Otra opción que nosotros hemos publicado en un informe desde el instituto es explorar dobles vías regulatorias, ¿no?
Es decir, tenemos el procedimiento tradicional, fase 1, farmacología humana, fase 2, terapéutica exploratoria, fase 3, terapéutica confirmatoria y aprobación. Sería lo que normalmente hacemos, 6-11 años. Pero después tenemos la fast track, ¿no? Una vía, digamos, acelerada, en el cual se prescriben, como he dicho, ¿no? Fuera de, o sea, off-label, fuera de indicación, fuera de prospecto. Esto es algo que se puede explorar, por ejemplo, para fármacos reposicionados, ¿no? En el caso de es curioso porque, claro, en el caso de la hidroxicloroquina, remdesivir, etcétera, eran fármacos que ya han sido utilizados, por ejemplo, para paludismo, para la malaria, etcétera, y ahora encontrábamos potenciales nuevas aplicaciones, ¿no? Al final hemos visto en estudios randomizados a gran escala, pues que la eficacia no era tal, ¿no? Pero sí que en este caso es curioso, ¿no? Porque es un fármaco que ya está aprobada para una indicación, pero efectivamente si quieres ampliar su uso, pues tiene que pasar por el camino tradicional, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay opciones para flexibilizar algunos procedimientos. Y de hecho, digamos que ya no, seguramente no demasiado, pero sí se han flexibilizado algunas posibilidades en el caso de la COVID, sobre todo en timings, ¿no? Digamos, en tiempos requeridos para probar. También lo que son las autorizaciones de emergencia, que es algo que ya estaba, digamos, consolidado para otro tipo de tratamientos, pero que se ha utilizado también en el caso de la COVID. O sea que sí, yo creo que sí que hay opciones, pero ahora mismo ya estamos en un contexto en el que ya están aprobadas, ¿no? Entonces el cuello de botella ya está en la siguiente fase, ¿no? Pero sí que en su día, pues sí que creo que podríamos haber acelerado un poquito, por ejemplo, con los Human Challenge Trials, esto sí. Lo que pasa es que de cara a futuros desarrollos de fármacos, ¿no? Porque bien, esto ya lo hemos superado entre comillas, pero claro, que ese cuello de botella se repita persistentemente en el desarrollo de nuevos medicamentos y que encarezca tanto el proceso, pues no deja de ser una especie de, de barrera regulatoria muy importante que, como siempre decimos en economía, ¿no? La idea está de Hadley. Claro, vemos fácilmente el resultado o cuando los costes son visibles, pero el coste de oportunidad invisible no lo estamos viendo. ¿Cuántos medicamentos nos perdemos por este tipo de aversión al riesgo extrema que a lo mejor, si permites acceso a distintos perfiles de riesgo a los medicamentos, pues no tendría por qué ser tanta, ¿no? Sí, sí, es complicado porque al mismo tiempo que tenemos esta situación, ¿no? De restricciones restricciones regulatorias, tienes desde el punto de vista económico también una situación de monopsonio, ¿no? Del comprador, que al final es el sistema de salud público. Por lo tanto, también esta doble situación en el que el sistema público es el que evidentemente tienes reguladores independientes, ¿no? Pero tienes el regulador que te aprueba y el sistema que después se encarga de lo que es la compra, ¿no? Y el sistema de fijación de precios por otro lado, ¿no? Entonces, digamos que es difícil tener cierta flexibilidad en una de las dos patas sin al mismo tiempo tener flexibilidad en la otra. Creo que eso también es complicado. Y sobre este tema, la verdad es que no había pensado preguntártelo, pero ha salido en el chat y bueno, creo que encaja bien, ¿no? ¿A qué se debe el desarrollo tan acelerado de la Sputnik 5? Quiero decir, esta ha sido una vacuna que se desarrolló, bueno, se aprobó, mejor dicho, más que se desarrolló, se aprobó antes que ninguna otra y bueno, tampoco es que lo haya seguido mucho, pero parece que su eficacia sí es alta. Entonces, ¿cómo es posible que Rusia, un país, bien, que todavía tiene cierta herencia de la ciencia soviética, etcétera, pero en general un país mucho más pobre, con muchos menos medios que la Unión Europea, que Estados Unidos, fuera al final el primero en sacar un fármaco de calidad equiparable al de otros europeos, estadounidenses? Sí, en el caso de la Sputnik se utiliza una tecnología, digamos, similar a la de AstraZeneca, Oxford, ¿no? Y también ahora la de Johnson & Johnson, la de Janssen, ¿no? Que es la plataforma más madura, ¿no? Más consolidada en el tiempo, que es la de los adenovirus. Por lo tanto, el nivel de complejidad también es menor. Ahora que se habla de escalar la producción, pues digamos, el cuello de botella que podemos discutir en el caso de las vacunas de RNA, en el caso de la vacuna rusa, pues no es tal. Existen lo que se llaman los Contract Manufacturing Organizations, ¿no? Que son básicamente empresas donde tú puedes externalizar la producción a gran escala.
En este caso, la vacuna la vacuna rusa, digamos, entre comillas, podría permitir acelerar la producción. Como comentas, hay estudios, ¿no?, revisados por pares que demuestran eficacia, digamos, contrastada, validada. Por lo tanto, las reticencias, ¿no?, o los escepticismos que había inicialmente, que yo entiendo, ¿no?, porque al final en Europa y en Estados Unidos pues tenemos un procedimiento, ¿no?, de validación científica, y hasta que no podemos confirmarlo, pues es normal que genere dudas. Pero ahora que lo tenemos, pues yo creo que sí, que lo lógico es pues que haya una petición de autorización de comercialización y que por parte de la Agencia Europea del Medicamento pues apruebe la Sputnik, que además, como digo, ¿no?, pues en Cataluña, por ejemplo, pues hay CMOs que ya sabemos que podrían producir vacunas de adenovirus en grandes cantidades rápidamente, cosa que es más difícil con las otras plataformas. Yo creo que uno de los primeros que apostó por la vacuna rusa, al menos dentro del mundo liberal, fue David Friedman, que dijo, yo creo que la vacuna rusa, por lógica, ¿no?, por sentido común, va a ser eficaz porque no es que sea especialmente complicada de desarrollar, es simplemente que aquí estamos siendo mucho más garantistas, allí lo han sido menos, y por tanto, si más o menos han empleado unos procedimientos equiparables a los que podríamos emplear nosotros, pero se han saltado pasos, digámoslo así, pues por eso nos han adelantado, pero no porque sean o tengan mucha mejor tecnología o en caso contrario, porque hayan desarrollado una chapuza. Sí, a ver, evidentemente, hay la cuestión, ¿no?, política por medio. Entonces, el gobierno ruso rápidamente comunicó la eficacia de la vacuna cuando aún estábamos o sea, lo que aquí llamaríamos una fase 2 aún, ¿no?, una fase clínica exploratoria. Pues ya empezaban a comunicar la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, yo entiendo las reticencias por parte ¿no?, de los europeos, pero sin duda yo creo que ahora no existe motivo para no acelerar el proceso. Sí que es verdad que al final, pues sí, lo que comentamos es una tecnología más madura. Bueno, o sea, es algo que conocemos y se trabaja con tecnología de adenovirus en vacunas desde hace mucho tiempo, y se puede producir toda CMO que tenga capacidad de producir con células de mamíferos, con básicamente o incluso bacterias o levaduras, pues puede producir adenovirus a gran escala. Por lo tanto, yo creo que sí, que lo mismo que sucede ahora con la vacuna de Janssen, que además es monodosis, pues en el caso de la vacuna de Sputnik, pues yo creo que no hay motivo ahora para frenar el desarrollo. Vamos con el segundo bloque, ¿no?, digámoslo así, lo que yo creo, o podemos llamar el fiasco absoluto de Europa en el proceso de vacunación, al menos hasta la fecha, ¿no?, porque cabe esperar que ahora, con la vacuna de Janssen o incluso si se autoriza la Sputnik, esto se empiece a acelerar. Pero hasta el momento, claro, si miramos datos, Israel, 60% de la población vacunada con al menos una dosis, ¿no?, que de esto también podríamos hablar. ¿Qué estrategia es mejor? Si concentrar las dos dosis, si intentar que al menos todo el mundo o toda la población más sensible tenga como mínimo una dosis y, por tanto, extender una cierta inmunidad de grupo. Pero bueno, población vacunada con al menos una dosis. Israel, 61%, Reino Unido, 47%, Estados Unidos, 35%, España, que es uno de los mejores dentro de Europa, 16%. Es decir, que estamos a la mitad, por la mitad de Estados Unidos y en una tercera parte de Reino Unido. Y además, aquí con restricciones, porque no puedes ni elegir vacuna ni hacer nada, en Estados Unidos vas a un CVS y dices, ¿qué vacuna quieres? Esta, ¿no? Ya hay accesibilidad plena. Ahora es más, el cuello de botella parece estar más en la distribución y en la distribución me refiero a la población de esas vacunas, más que en la adquisición y disponibilidad por parte del proveedor, ¿no? Entonces, ¿qué ha fallado en Europa? Porque una de las principales vacunas ha sido desarrollada o codesarrollada por una empresa alemana. Es decir, que tampoco es que es, digamos, no como AstraZeneca británica, como Pfizer o Moderna estadounidenses, pues se han reservado las vacunas para sus gobiernos, ¿no? Porque Pfizer-BioNTech es alemana. Entonces, ¿por qué aquí esto ha fallado de un modo tan estrepitoso? Sí. Como comentas, bueno, si bien antes decíamos que toda la parte de validación, desarrollo, testeo clínico
registro, aprobación de vacunas, pues ha sido un éxito, yo creo, desde el punto de vista biomédico, científico y también por parte de la industria biofarmacéutica. Todo lo que es la parte del despliegue de los programas de vacunación masiva y particularmente en Europa, pues ha sido un fracaso bastante estrepitoso, ¿no? Lo que decías, el caso paradigmático de éxito, el caso de Israel, 60% de población vacunada con primera dosis, Reino Unido 47%, como decías. Ahora estaba mirando también datos de Chile 38%, en este caso sí que no, básicamente Sputnik y Sinovac, que son dos vacunas que aún no están aprobadas por la EMA, pero bueno, Hungría también tiene esta particularidad, ¿no? 30% de vacunación. Hoy miraba datos de España en la base de datos de Our World in Data y España volvía sin aparecer, pero sí que parece que bordeamos el 16%. Pero bueno, yo estoy ahora viviendo en Dinamarca, estamos a 14,9%, o sea que al final es un error, digamos, un fracaso por parte de, en este caso, yo creo que de la Unión Europea. Se ha hablado mucho de la cuestión de los precios, ¿no? Digamos, de la compra centralizada, ¿no? Que desde la óptica del comprador, en este caso del monopsonio, ¿no? Podríamos decir, era una vía para reforzar el poder de negociación ante las farmacéuticas. Se hablaba de abaratar precios. Yo soy un poco escéptico con esta hipótesis. Al final estamos hablando de vacunas relativamente baratas, ¿no? Pfizer 12 euros dosis, Moderna 18, Janssen 8, CureVac 10, AstraZeneca 3 euros la dosis. Estábamos hablando de precios, bueno, precio, digamos, a coste, ¿no? Entonces, si nos fijamos un poco en lo que realmente ha ralentizado las negociaciones a nivel de la comisión, yo por lo que he entendido, básicamente, ¿no? Porque al final también hay una cuestión de la negociación contractual, partes jurídicas un poco complejas, pero es básicamente que mientras en Estados Unidos y en Reino Unido, cuando se acogen a lo que es esta autorización de emergencia, ¿no? La Emergency Authorization Use, pues las empresas están exentas de responsabilidad civil ante contingencias futuras, posibles problemas de riesgos de vacuna, etcétera. O sea, cualquier contingencia que pueda ocurrir durante la comercialización, la empresa está exenta, ¿no? Y eso es algo que está estipulado a nivel legal cuando se aprueba por este tipo de autorización. Mientras que en Europa, básicamente, tienes que lidiar con legislaciones de 27 países y aquí fue donde parece que la negociación entre los Estados miembros a nivel europeo pues se estancó. Después podemos hablar de cómo, claro, al final la Unión Europea tenía un portfolio de vacunas, ¿no? Antes hablamos de financiación, hemos hablado de la financiación del desarrollo clínico y de la I+D, pero después, y creo que eso ha sido muy positivo, los estados han hecho lo que son compras anticipadas, ¿no? Lo que son los Advanced Market Commitments, ¿no? Digamos, han hecho compras masivas por anticipado, algo que no es usual, que de hecho en el ámbito de la economía de la salud, pues es un experimento interesante, ¿no? Porque es algo que es una fórmula que se venía de hecho, proponiendo desde hace tiempo. En el campo, yo hice, de hecho, la tesis de máster sobre el campo de los antibióticos de nueva generación, donde también, digamos, se habla de que las farmacéuticas, el problema es que se forren con las vacunas, pero de hecho lo que pasa es que en el ámbito de las malaltías infecciosas, en el caso de las vacunas, de hecho lo que pasa es que ya me corregirás, pero diría que hay una situación de bien público, de producción subóptima, seguramente, y de muchas externalidades positivas que la empresa normalmente no internaliza y, por lo tanto, el valor, en relación al valor social que genera la empresa, claro. Lo que captura es muy poco y es muy poco rentable normalmente invertir en vacunas. Lo mismo sucede con los antibióticos de nueva generación, ¿no? Por lo tanto, aquí la idea era justamente intentar estimular a las empresas a que desarrollaran rápidamente y a gran escala las vacunas, más que no intentar ver posibles cuestiones distributivas o de precios, etcétera. Entonces, lo que estancó la negociación yo creo que fue más la parte de responsabilidad civil, cláusulas contractuales por parte de los negociadores. Y aquí sí que hubo un retraso de 3 meses en relación a 3 meses en relación al Reino Unido. Y después otra cuestión que creo que en los medios no se transmite del todo bien es que a veces se transmite la idea de que los países compran, digamos, stock de dosis reales, cuando lo que básicamente estás comprando es una posición en la cola, ¿no? Es la idea de stock y flujo, ¿no? Al final tú lo que estás intentando comprar es una posición en la cola, ¿no? Evidentemente con un compromiso de llegar a unas dosis
en un tiempo delimitado. Ahí todo el debate sobre la cláusula de best efforts, ¿no? Digamos, bueno, de máxima diligencia, ¿no? O de obligación de medios, ¿no? Sería en castellano, ¿no? Bueno, básicamente la comisaría tuvo que rectificar porque es algo habitual en el sector, ¿no? Que, bueno, digamos, no puedes... Básicamente la planta de Bélgica, ¿no? Que es donde había los bioreactores para producir la vacuna de AstraZeneca en Europa a gran escala, pues hubo digamos, la rendibilidad de los bioreactores era inferior a la prevista, algo habitual también en producción de biológicos. Entonces, en lugar de producir 10X, se producían 2X, ¿no? Digamos, y esto son contingencias que normalmente suceden. Y decías lo de BioNTech, ¿no? Empresa europea, etcétera. Lo que sí que creo es que ha habido digamos, igual que se hizo bien toda la parte de las compras por anticipado, hubo cierta falta de anticipación, especialmente en Europa, por todo lo referente a la manufactura a gran escala. Es decir, creo que hace 10 meses o unos 10 meses ya se podía empezar a prever que hacía falta empezar a habilitar la producción en todas aquellas unidades, en todas aquellas plantas donde fuera posible producirla. Después veremos que en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna no es tan sencillo porque existe una serie de etapas limitantes donde la capacidad instalada de producción es muy baja, ¿no? Por esto la idea de expropiar patentes, pues no creo que, ahora hablaremos, ¿no? Pero no creo que sea óptima, pero sí que había digamos, la posibilidad de empezar a prever y decir, bueno, tendremos estas vacunas, tenemos falta de capacidad instalada de producción. Básicamente, Alemania está bastante preparada, pero en general, si queremos vacunar masivamente este año, pues tendremos que producir más. Y después, en el portfolio de vacunas, en la compra de vacunas, que es un tema político también, tengo entendido que se optó por darle un peso importante a la vacuna de Sanofi. Yo no tengo, o sea, digamos, es un riesgo que no podíamos prever, pero hay un posición francesa, digámoslo así, ¿no? Por ese nacionalismo. Exacto, no, exacto. Digamos que si tenemos que pensar mal, ¿no? Bueno, pues puede existir la sospecha de que la presión, en este caso el gobierno francés, influyó en esta decisión. Como tampoco es demasiado transparente el proceso desde el punto de vista de política científica, pues bueno, digamos, no podemos pensar ni que fuera un motivo u otro, pero en este caso no funcionó porque la vacuna no superó a fase 3, entonces, bueno, teníamos un porcentaje de las vacunas compradas, pero una vacuna que ahora mismo no tenemos en mercado, ¿no? Y después ahora todos los problemas con AstraZeneca, ¿no? Claro. Asociado pues a estos trombos, ¿no? De los senos venosos cerebrales, ¿no? Bueno, y eso también pues ahora genera un poco de incertidumbre alrededor de esta vacuna que al final es la que hemos comprado. O sea, es decir, en el portfolio de vacunas europeas se ha apostado fuerte sobre todo por AstraZeneca, yo creo que es obvio. Yo siempre insistí en su tiempo, ¿no? Cuando se está debatiendo sobre este tema, en diversificar riesgos, ¿no? Digamos que, bueno, al final teníamos distintas modalidades de vacunas con distintas tecnologías, distintos procesos de producción, potenciales efectos adversos distintos y, por lo tanto, era importante diversificar. Pero, bueno, yo creo que llegados a este punto, lo más importante es acelerar la producción y evitar que esta versión al riesgo excesivo en algunos contextos pueda frenar la vacunación. A mí no me parece de todo razonable limitar a todos los grupos de edad o a la mayor parte de grupos de edad por efectos adversos muy concretos en grupos de población concretos, o sea, no en grupos de población concretos porque realmente no tenemos datos aún para establecer una relación causal entre sexo o edad y efectos adversos, pero sí que sabemos que, claro, el coste, ¿no? de oportunidad o, digamos, el coste de no hacer nada en la población joven no es el mismo que el coste de no hacer nada en la población de mayor edad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí tiene una justificación, pues decir, bueno, pues en las mujeres de menos de 30 años, pues bueno, intentaremos vacunar con otra vacuna si vemos que estos trombos raros, pues la morbilidad o la mortalidad, pues incluso podría ser... no creo que de mayor riesgo, sin duda, a la de la COVID, pero bueno, tenemos otras opciones, ¿no?
Pero esto de limitar de forma generalizada, pues no, bueno, estas decisiones que no acabo de entender. Pero bueno, yo creo que digamos, la prioridad ahora debería ser tener el mayor número de vacunas posibles de todas las tecnologías posibles. Sí, es verdad que tú fuiste una de las primeras personas a las que leí. Mucha gente decía, ¿y por qué se invierte simultáneamente en tantas vacunas? ¿No tendría más sentido concentrar todos los esfuerzos en una sola que en estar desarrollando 10 distintas? Y tú siempre dijiste, tenemos que tener una cartera diversificada de vacunas porque no sabemos cuáles van a terminar funcionando, cuáles no, cuáles van a ser más eficaces, cuáles van a ser eficaces a lo mejor en determinados tramos de edad, cuáles no, etcétera, ¿no? Y al final el resultado será así y ojalá se hubiese acelerado más el proceso con más vacunas distintas, ¿no? Y en el caso de AstraZeneca hay una cosa que no entiendo, es decir, puedo entender que las autoridades desaconsejen la vacunación a determinados grupos de edad. Ahora, que la prohíban, pues no lo entiendo. Quiero decir, estás en medio de nuevo de una pandemia, tienes al país paralizado, tienes a la población expuesta a otros riesgos si no se vacunan, tienes una situación de disponibilidad de vacunas muy limitada y en medio de ese contexto dices, no, pues aunque la de AstraZeneca es por la que hemos apostado más, la que hemos comprado en mayor medida, la que tenemos más unidades y por tanto la que podríamos hacer ahora mismo disponible a determinados grupos de la población, les prohibimos acceder a esa vacuna que ya tenemos. Pues hombre, lo sensato sería que dijeras, mire, riesgo de trombo, riesgo de coronavirus, escoja usted, ¿se quiere vacunar? No se quiere vacunar, no se vacune. Se quiere vacunar, aquí hay vacunas, vacúnese, ya las hemos comprado, ¿no? Sí, sí, total. O sea, normalmente el argumento que se esgrime en farmacovigilancia, seguridad, etcétera, es, bueno, este tipo de asimetría de información, ¿no? Digamos, entre el paciente y el regulador. Por lo tanto, bueno, de hecho, el argumento es este, ¿no? Digamos que hasta que no pase por este procedimiento independiente, pues el principio de precaución, digamos, prevalece. Pero yo creo que esto, incluso siendo crítico con este procedimiento, en el caso de los fármacos habituales puede tener un sentido, pero creo que aquí se obvia de nuevo los costes que decíamos antes, ¿no? Lo que no se ve, porque no es lo mismo no tomar, o sea, no es lo mismo un fármaco, digamos, para una enfermedad crónica en un contexto concreto que una vacuna que es profiláctica en un contexto de transmisión comunitaria de una pandemia mundial. O sea, no es lo mismo, el contexto no es el mismo. Por lo tanto, yo creo que, digamos, la evaluación epidemiológica, no debe, digamos, y el análisis riesgo-beneficio no debería ser el mismo. Estoy de acuerdo, sí, sí. Y pese al fracaso, yo creo, total, ¿no? De la gestión europea en esta crisis, que además va a tener implicaciones geopolíticas bastante importantes y de ese tema no se está hablando tanto, pero por un lado tenemos implicaciones geopolíticas. El Brexit, claro, ahora mismo es una de las mejores decisiones que pudieron tomar. Escapar justamente de esa burocracia europea que tanto ha ralentizado el asunto. Pero incluso en relaciones de geopolítica, claro, estábamos diciendo, Chile está siendo abastecida por la vacuna china, Hungría por la vacuna rusa. Decían antes, no sé si era Honduras, también por la vacuna rusa. Al final todos estos países van a tener una sensación de lealtad, de que les han salvado, pues China, Rusia, y que al final la Unión Europea no ha sido capaz ni siquiera de salvarse a sí misma. Entonces, esto también va a cambiar de una manera no demasiado positiva en parte las relaciones o el orden internacional, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y el papel europeo, pues yo creo que queda en entredicho también. Digamos, al final aquí, pues lo que comentábamos, al final la tecnología. Es verdad que el Reino Unido, sin duda, ¿no? Yo leía un artículo de Tyler Cowen y creo que acertaba mucho, ¿no? Per cápita, digamos, a nivel de avances científicos y contribución global a la pandemia, sin duda es el número uno. Pero bueno, al final Europa tiene un potencial en el ámbito biomédico muy importante. Si bien hace un momento criticaba un poco la falta de la capacidad instalada de producción, sí que tenemos muchísimas industrias capaces o sea, muchísimas empresas capaces de producir vacunas. Y al final, pues, bueno, sobre todo por cuestiones políticas, creo que se ha limitado, o sea, se ha sido poco ambicioso en el plan de producción y distribución al final. Y ahora mismo, como dices, ¿no? El contexto geopolítico implica que
pues se asocia a China, la vacuna china, la vacuna rusa, ¿no? Ahora hace poco leía sobre la soberana venezolana, ¿no? O sea, que digamos que hay sí, yo creo que hemos perdido una oportunidad desde Europa en Por cierto, este asunto. sobre la vacuna china, porque ya que ha salido el tema, la vacuna china es de las que tenemos disponibles la peor de todas, ¿no? Y pese a que Chile ha sido inundado de vacunas chinas, al final los malos datos que sigue exhibiendo Chile, por ejemplo, el número de contagios, en parte responden a eso, ¿no? A que la vacuna, pues algo inmuniza, pero no inmuniza demasiado. De hecho, el otro día las autoridades chinas ya estaban planteando hacer combinaciones con otras vacunas no chinas para ver si incrementaban en algo la eficacia. Sí, a ver, al final demuestra también, pues, seguramente que los procedimientos, digamos, del regulador independiente en Europa, pues tienen una función también, ¿no? En este sentido, yo creo que si no recuerdo mal, era alrededor de un 65% para Sinovac, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de eficacias altas, pero no comparables a las vacunas. O sea, no se han hecho estudios head-to-head, ¿no? De comparación entre vacunas, pero sí que podríamos decir que en estos momentos la vacuna china no, bueno, de hecho no está aprobada aún por la EMA, no, digamos, no está al nivel de las vacunas comercializadas actualmente, esto es verdad. Pero en el caso de Chile en concreto no lo he seguido, no sé especialmente si es por el uso intensivo de esta vacuna, si es por, digamos, que el nivel de transmisión comunitaria era muy elevado antes de la vacunación, no he seguido especialmente el caso, pero bueno, podría ser, veremos cómo evolucionan los datos en Chile. O sea, me están diciendo que he mencionado que en Chile solo hay vacunas chinas. No he dicho eso. He dicho que el alto porcentaje de vacunación en Chile en gran medida responde al uso de la vacuna china, no que no haya, por ejemplo, la de Pfizer, ¿no? Bien, y llegados a este punto, ahora mismo, ¿cuál es la perspectiva de vacunación, del ritmo de vacunación en Europa? Porque, vale, hasta ahora hemos fracasado, hemos perdido 3 meses prácticamente para estar al nivel de Estados Unidos o al nivel de Reino Unido, pero sí que parece que ahora la cosa se va a ir acelerando porque están entrando nuevas vacunas al mercado y también la capacidad productiva de las vacunas ya aprobadas va a ir creciendo y por tanto la disponibilidad va a ser cada vez mayor. Sí, sobre todo vista la aprobación de la vacuna de Janssen, que también, como decíamos, era una tecnología basada en adenovirus. Tenemos capacidad de producción en nuestro país, por ejemplo, para producir esta vacuna a gran escala. Por lo tanto, yo sí que sería un poco más optimista por las perspectivas de población vacunada en los meses venideros. Veremos. A mí la cuestión de AstraZeneca sí que creo que ha limitado, ¿no? Porque, como decía, al final es la vacuna en la que teníamos mayor disponibilidad. Pero sí, a ver, si tenemos una vacuna que es monodosis con capacidad de producción a gran escala, como es la de Janssen, pues yo creo que esto sí que cambiará la situación seguramente en verano. Esto sí que lo veo viable. Lo que pasa que justamente ahora también se cierne cierta incertidumbre sobre la vacuna de Sí, Janssen lo acabo de leer, sí. por los posibles cambios, ¿no? Al final es posible, digamos, cuando se hace digamos, los criterios de causalidad de Hill, ¿no? Al final, un criterio es que haya una relación temporal entre el efecto adverso y la vacunación. Esto se ha visto que sí que era así. La cuestión de, digamos, de la plausibilidad biológica, y en este caso se ha descrito en otros casos de trombocitopenia inducidas en este caso por heparina, pues que sí que se puede inducir la agregación de plaquetas, ¿no? Y en este caso esto puede producir esta reacción. Y después hay la cuestión de especificidad, a ver si es realmente específico el efecto o es una cuestión que no está vinculada a la vacuna, ¿no? Esto se vio con el caso de AstraZeneca, veremos lo que pasa con Janssen, pero yo creo que, bueno, según lo que he leído a nivel de publicaciones científicas, sí que podría tener que ver con la modalidad de vacuna, en este caso de vacuna de adenovirus, y por lo tanto tendríamos el mismo hándicap con estas dos, sí, sí. Entonces, ¿qué hacer, no? Y pasamos ya al tercer bloque. ¿Cómo podemos expandir rápidamente la capacidad de producir vacunas? Algunos han planteado la posibilidad de liberar las patentes. De hecho, incluso políticos españoles y europeos lo han comentado abiertamente. Y bueno, dentro del liberalismo hay mucha gente que es antipropiedad intelectual. Yo mismo me incluyo en ese grupo. Es verdad que tengo ciertas cautelas en el caso de los fármacos por
justamente lo que comentábamos, el altísimo coste que tiene desarrollar un fármaco y quizá ahí sea más complicado. En otro tipo de desarrollos lo veo muchísimo menos problemático, pero en cualquier caso, que podría ser una postura coherente con el liberalismo, decir, bueno, nos cargamos las patentes ahora mismo y por tanto, que pueda producir las vacunas quien sea. Entonces, una contrarréplica que se podría hacer incluso desde el punto de vista liberal es sí, nos queremos cargar las patentes, pero no después de no cambiar las reglas de juego tan rápidamente sobre la marcha, ¿no? Sino como un proceso de vamos a ir reduciendo, por ejemplo, el tiempo de protección de las patentes y poco a poco, conforme vayan expirando, no las renovamos o no concedemos nuevas. Pero esto de decir, no, investigad que estaréis protegidos por patentes y luego os las quitamos, no parece lo que favorezca la mayor seguridad jurídica. Pero, en todo caso, la cuestión que nos ocupa es, ¿eso sería realmente eficaz para acelerar el proceso de producción de fármacos o no? Sí, sí. Esto es un tema muy interesante y, bueno, un poco espinoso, ¿no? Porque por un lado, como dices, ¿no? Hay la cuestión más de fondo, más filosófica sobre la propiedad intelectual, ¿no? Los argumentos sobre la posibilidad de establecer derechos de propiedad o no sobre ideas, ¿no? Que no son bienes rivales y excluibles, ¿no? Todo el debate liberal acerca de esta cuestión, ¿no? De autores como Kinsella, ¿no? Albert Spruance tiene artículos sobre el tema, tú mismo, ¿no? Después hay el tema más práctico, ¿no? Yo que estoy más relacionado con el sector farmacéutico, como comentas, aquí hay un mismatch porque tienes, por un lado, unos costes de inversión en desarrollo muy altos, ¿no? Y después el coste marginal de producción de una unidad, una vez el medicamento está aprobado, es muy bajo, ¿no? Por lo tanto, esta simetría tan grande entre lo que te cuesta producir y desarrollar al principio y lo que te cuesta copiar, ¿no? Digamos, Oye. Vaya, parece que hemos perdido a Martí. Espero que pueda volver en breve. Mientras tanto, veo que algunos planteáis la objeción en el chat. Bueno, lo tenemos aquí a Martí. De nuevo, buenas, ¿qué ¿Se me tal? oye? ¿Se me oye bien? Sí. Sin problema. Vale, sí, perdona. No, se había roto la conexión. No, decía que, bueno, entiendo el ámbito, digamos, más de contexto sobre la propiedad intelectual. Después, en el sector farmacéutico existe esta particularidad, que de hecho no creo que exista en ningún otro sector. En el caso de los videojuegos sí que conozco que pasa algo similar, pero en general esta diferencia, ¿no? entre coste de desarrollo y coste marginal después de imitar la unidad producida, pues creo que es muy particular en el sector farma. Hay alguna o sea, en general sabemos que la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual, como cualquier restricción a la competencia, ¿no? Y desde el caso en el Instituto Ostrom, por ejemplo, pues hemos publicado muchos informes sobre restricciones a la competencia en España, pues tiene efectos ¿no? en reducción de variedad, calidad, aumento de precios, ¿no? Incluso innovación, ¿no? Todos los trabajos clásicos de Baldwin y Levine sobre el efecto de la propiedad intelectual en la innovación. Pero si vamos al sector fármaco en particular, ahora hablaré del tema de la cancelación de patentes en el caso COVID, porque independientemente de si estamos a favor o no de la propiedad intelectual, creo que el tema es que no funcionará en este caso, ¿no? Pero incluso si hablamos de propiedad intelectual en el sector farmacéutico en un sentido amplio, hay un paper muy interesante de Galasso y Shankerman para el Center for Economic and Policy Research, publicado en 2014. Y básicamente lo que hacen estos autores es estudiar cómo afectan las invalidaciones de patentes por parte del Tribunal de Apelación Federal de los Estados Unidos, qué efecto tiene cancelar estas patentes en innovaciones subsecuentes, ¿no? Es decir, si realmente cancelar una patente implica que a posteriori otros agentes, otros investigadores utilicen esta misma propiedad intelectual para desarrollar innovaciones, ¿no? Y lo que sí que ven es un efecto, digamos, significativo de estos trasvases de conocimiento, de estos knowledge spillovers entre un grupo y otro. Esto lo ven en el sector de la electrónica, de la informática, de los aparatos médicos, del instrumental médico, digamos, pero no en el caso del desarrollo de fármacos. Por lo tanto, sí que vemos que, bueno, que esta particularidad del sector en el que tenemos estos costes de desarrollo tan altos y este coste, digamos, de copiar tan bajo, pues bueno, vemos que sí que existen algunas particularidades en el sector farmacéutico. Por lo tanto, yo soy cauto, también seguramente tengo un sesgo, ¿no?, por pertenecer al sector, pero soy cauto en lo que concierne a la propiedad intelectual. Creo que existen alternativas, de hecho yo alguna vez he tratado algunas, ¿no? Existen la opción de establecer premios
que es un caso que también se está estudiando, por ejemplo, en el caso de los antibióticos. En el caso de la vacuna del COVID hubo mucha discusión alrededor de la posibilidad de establecer premios por objetivo, ¿no? Por milestone. O sea, a la que se llega a un objetivo cumplido se hace una aportación monetaria al fabricador en lugar de establecer una protección de la propiedad intelectual. Las compras por anticipado, al final, esto que hemos hecho con la COVID es una de las opciones que se venía discutiendo desde hace tiempo, ¿no? En lugar de protegerte a posteriori con una exclusividad territorial y temporal para un producto, pues te pagamos por anticipado, ¿no? Digamos, lo que se dice un pool incentive, te estiramos antes a la empresa para que, bueno, desarrolle el medicamento más rápido. Todo esto, digamos, me parece interesante, creo que es un debate relevante también en el sector, pero la cuestión aquí es si esto tendrá un impacto en el COVID. Y mi respuesta es que no. Y mi respuesta es que no, básicamente por dos motivos, ¿no? El efecto, digamos, el contraargumento, vamos a poner un poco, si te parece, en situación todo el tema del debate de la cancelación de patentes. Aquí básicamente el debate es el efecto estático, ¿no? Si cancelo la patente hoy, básicamente lo que dicen es que esto permitirá una transferencia de tecnología masiva, global, a potenciales competidores que ahora mismo no tienen acceso a esta información. Por lo tanto, podemos escalar la producción a gran escala por este trasvase de conocimiento, ¿no? Si ahora mismo solo hay 4 o 5 empresas que pueden producir vacunas, esto no es así, y ahora lo discutiré, pero digamos la tesis es que como hay un número limitado de operadores en el mercado, si transferimos esta tecnología a potenciales competidores, esto permitirá escalar la producción, ¿no? Esto es el efecto, digamos, a corto plazo. El efecto dinámico es el que comentaba ahora, ¿no? Un potencial desincentivo a la innovación en I+D biofarmacéutica a largo plazo, ¿no? Y entonces el formulador de políticas públicas tiene que equilibrar, vamos, el corto plazo, ¿no? El efecto estático con el efecto dinámico, como comentabas, ¿no? De introducir inseguridad jurídica en el sector, y esto te puede afectar a pandemias futuras o a desarrollo en enfermedades infecciosas futuras, ¿no? Yo creo que este argumento no es el más importante porque al final puedes establecer una restricción, puedes, digamos, modificar temporalmente el marco normativo y decir, bueno, estamos en una pandemia global, estamos en una emergencia sanitaria global, estamos en una guerra, ¿no? Y de hecho muchas provisiones legales de las que se habla ahora, por ejemplo, la Defense Production Act, la DPA de Estados Unidos, nace en la guerra de Corea para, bueno, lo que has hecho este año, ¿no? Producir, en este caso, ventiladores y EPIs a gran escala, digamos, redireccionar la producción a gran escala por parte del sector público, porque estamos en guerra, estamos en un conflicto bélico, ¿no? Por lo tanto, instrumentos sí que existen. Pero mi contraargumento es que incluso posibilitando esa transferencia de tecnología, es decir, cancelando las patentes o expropiando las patentes con un justo y precio, ¿no? Porque, de hecho, diría que en la legislación española se exige una compensación, evidentemente, a la empresa. Pero incluso si esto lo podríamos hacer, mi argumento es que esto no tendrá un impacto concreto y real en la capacidad de producción. Y esto es básicamente por dos motivos. Un argumento es lo que podríamos denominar la cuestión de la protección intelectual blanda, lo que es el IP blando, ¿vale? Esto básicamente quiere decir que por mucho que tú publiques, ¿no? Por mucho que publiques la receta, digamos, la patente con la información sobre la secuencia. De hecho, la vacuna de Moderna, digamos, la secuencia de la proteína, digamos, la secuencia del RNA mensajero que codifica para la proteína, ya está publicado. Esto Moderna, digamos, bueno, hay una publicación creo que de Stanford de hace unos meses que esto ya está disponible para la comunidad científica, ¿no? Por lo tanto, no es suficiente la protección intelectual, digamos, dura, sino que muchas veces hay todo un proceso vinculado al diseño, a la manufactura, a toda una serie de conocimientos más tácitos, ¿no? Que no están en la receta, ¿no? Que no están en la patente propiamente dicho, explicitados en el documento, pero que son necesarios para producir la vacuna. Entonces, normalmente lo que sucede es que en los acuerdos de licencia, que son básicamente lo que se está suscribiendo ahora mismo, las empresas están haciendo colaboraciones a través de acuerdos de licencia con otras empresas que se encargan de distintos procesos de la producción.
O sea, en España tenemos como mínimo 3 empresas que ya están fabricando vacunas, ¿no? Rovi se encarga de la formulación y el envasado de la vacuna de Moderna en San Sebastián de los Reyes. Insud en Guadalajara está haciendo el llenado para la vacuna de AstraZeneca. La empresa Zendal es la única empresa que está fabricando antígenos para la vacuna de Novavax. O sea que sí que hay muchísimas empresas que en Europa están produciendo vacunas o que están participando en etapas concretas del proceso de manufactura de las vacunas. Y esto se hace a través de acuerdos de licencia. Básicamente tienes la empresa que adquiere la tecnología y la empresa licenciataria. Y normalmente, como digo, como no es suficiente con tener la receta, sino que se necesita un proceso de transferencia de conocimiento, lo que hace la empresa es visitar las instalaciones. Incluso normalmente hay un proceso de supervisión de la producción de los primeros lotes de la vacuna en el que la empresa que adquiere la tecnología va a la planta, discute con los equipos de CMC, de química, manufactura y control de la empresa y el desarrollo clínico, y hay todo un proceso de intercambio de conocimiento. Por lo tanto, el primer argumento es que no es suficiente con liberar la patente propiamente dicha, sino que hay todo un proceso de intercambio de información y que no es trivial y que a veces tarda meses o incluso años y que hay fallos. Hace poco veíamos que en el caso de la planta de Baltimore, que creo que era una planta habilitada, digamos, normalmente es el caso de defensa de Estados Unidos para producir, pues vacunas en casos de emergencias sanitarias, ha habido contaminación en cultivos, algo súper habitual en microbiología, y se han echado a perder pues millones de dosis, porque no es un proceso trivial, ¿no? Por lo tanto, primer argumento, no basta con publicar una patente o, digamos, liberar la patente, ¿no? Por Este es el cierto, primer Martí, argumento, ¿no? perdona que te corte aquí. ¿Y no crees, esto es un paréntesis, pero no crees que esto es justamente un posible argumento a favor de la eliminación, no ahora mismo, no expropiación, sino como plan futuro, la progresiva eliminación de las patentes, dado que la transferencia de conocimiento, a diferencia de lo que se suele pensar, especialmente en el sector biofarmacéutico, que quizás sea el más sensible para la protección de patentes, no es al final tan sencillo y que pueda haber cierta copia, pero solo entre actores que ya estén invirtiendo y que ya tengan, digamos, una determinada tecnología muy trillada y que sean expertos en ella y que, por tanto, sí, tú has invertido mucho, yo también he invertido mucho, pues al final si los dos hemos invertido y tenemos esa capacidad de copia porque hemos invertido, no cualquier laboratorio en cualquier taller de cualquier ciudad, pues la copia no es que desincentive la inversión global, ¿no? Sino que si quieres estar en la vanguardia para poder copiar la vanguardia, tendrás que estar también en la vanguardia. Sí, a ver, te diría que es difícil en un contexto distinto a la COVID y en un contexto distinto a la pandemia que empresas como Merck o como Glaxo o como, no sé, Sanofi ahora mismo, ¿no? Que son empresas competidoras, se pusieran a producir en masa la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca o de Moderna. Esto es complicado, digamos, en un contexto que no fuera el de la COVID. Ahora mismo estamos viendo muchísima colaboración, ¿no? Entre agentes en el sector a través de acuerdos de licencia, como digo, no a través no a través de liberación de patente, pero sí a través de acuerdos de licencia entre empresas para hacer esa transferencia de tecnología. Yo creo que, bueno, tendríamos que ver. Al final la cuestión es un poco cuál es el mejor marco regulador para estimular la inversión a largo plazo de forma sostenible y al mismo tiempo limitar estos efectos anticompetitivos en el mercado. No creo, ahora mismo no tengo la solución, no creo que nadie la tenga, pero creo que, bueno, en esta pandemia hemos visto fórmulas que seguramente podremos explorar en otras aplicaciones. Pero, bueno, volviendo al tema de la liberación de patentes, como digo, ¿no? Un tema es el tema de la propiedad intelectual blanda. Creo que esto limita las opciones de producir la vacuna a gran escala. Y el otro tema que es muy importante y que nos está remarcando, hoy he visto que el Ayuntamiento de Barcelona públicamente ha lanzado otro manifiesto con bastantes agentes, por cierto, de la comunidad académica a favor de la liberación de patentes, que es el tema de la capacidad instalada. Al final aquí tenemos un problema de limitación en la producción. Y no es porque el número de agentes con la propiedad intelectual, o sea, que podrían tener la propiedad intelectual de la vacuna y no la tienen y que ahora no están compitiendo en el mercado porque no tienen esta información, sino porque el proceso no es sencillo y no se activa de un día para otro. Esta es la cuestión. Es decir,
tenemos plantas, para el caso, si no me equivoco, de CureVac, que se han activado en 6 meses, entre aprobación, registro, la parte medioambiental, lo que se llama el GMP, ¿no? El Good Manufacturing Practices. Estos son unos 6 meses, ¿no? Esto para empezar. O sea, ya para empezar, para activar una planta en una empresa que ya tiene mucha experiencia en el sector, esto para empezar ya son unos 6 meses. Esto para empezar. Pero es que después, esto, por ejemplo, en el caso de vacunas, pues como decía antes, ¿no? Con tecnologías ya muy validadas, en el caso de AstraZeneca, en el caso de Sinovac, en el caso de la vacuna Sputnik rusa, ¿no? Vacunas de adenovirus o la de Johnson & Johnson, pues como decía, ¿no? Pues externalizas a una CMO y te produce la vacuna en grandes cantidades en tu país. Esto yo creo que lo iremos viendo, lo estamos viendo y ahora mismo te he comentado pues ejemplos de empresas españolas que están trabajando en este tema. El problema es que Vaya. Se ha vuelto a caer Martí. Espero que entre de nuevo. Solo por clarificar, aprovechando ahora la postura de las patentes, yo soy bastante antipatentes en general, pero no soy favorable a expropiar patentes que se hayan reconocido inmediatamente, ¿no? Vamos con Martí. Perdónate, no sé qué ha sucedido. No, decía que al final tenemos un problema de capacidad de producción instalada, ¿no? Y que en concreto la tenemos en las vacunas de ARN mensajero, ¿no? La vacuna de Pfizer, BioNTech, y la vacuna de Moderna por el otro. Y aquí es un tema muy, muy técnico, ¿no? Que tampoco entraremos ahora, pero básicamente es la encapsulación de este ARN mensajero en las nanopartículas lipídicas que transportan y que permiten la distribución de este antígeno en sangre, ¿no? Pues básicamente este proceso, el otro día estaba haciendo un poco de investigación y hay unas 12 empresas a nivel global con las instalaciones de microfluídica que puedan hacer esta mezcla, ¿no? Esta mezcla, por un lado, del ARN con la nanopartícula lipídica. Pues este proceso hay muy pocas empresas que puedan hacerlo ahora mismo. ¿Que podríamos incrementar esta capacidad? Sí, pero no a corto plazo. Claro. Seguramente tardaríamos, seguramente en algunos casos años o un año más o menos en poder disponer de estas plantas que no solo tienen que instalar la nueva tecnología, sino que además tiene que aprobarse regulatoriamente, porque esto, como decía, tienes que pasar por una serie de registros y aprobaciones regulatorias, no solo de la vacuna o del fármaco, sino también de cada una de las unidades involucradas en el proceso de manufactura. Por lo tanto, no se trata de publicar... Justamente dentro de un año ya parece que los cuellos de botella de la distribución de vacunas ya estarán superados. Sí, es decir, las estimaciones más optimistas. Aquí sí que hay un argumento que creo que es válido, que es que al final hay una asimetría muy importante entre lo que será el mundo desarrollado, en el que seguramente tendremos niveles de vacunación como mínimo de primera dosis muy elevados a mediados de este año, y todo lo que son los países de renta media, renta baja, que según las estimaciones más optimistas, pues estarán vacunados o tendrán niveles de inmunidad de grupo relevantes a finales de 2022, pero las estimaciones más conservadoras apuntan incluso a 2024. Por lo tanto, hablamos de 3 años de diferencia, ¿no? Yo creo que aquí sí existe un argumento para decir, bueno, desde los países donde ahora mismo estamos desarrollando las vacunas, tenemos cierta, no solo responsabilidad, sino corresponsabilidad en el sentido de que si no tenemos un nivel de inmunidad de grupo global considerable, pues seguramente aparecerán nuevas variantes. Sabemos, por ejemplo, que vacuna de AstraZeneca pues no tiene el mismo nivel de eficacia contra la variante sudafricana y esto puede suceder. Es decir, veremos seguramente reducciones más o menos marginales de efectividad a lo largo del tiempo en función de nuevas mutaciones que puedan ir apareciendo. Por lo tanto, el argumento de vacunar masivamente ya está ahí y creo que es relevante. La cuestión es si liberar las patentes es el mejor mecanismo. Yo creo que no lo es, por lo que he comentado. Por un lado, el efecto dinámico, desincentivo a la inversión a más de largo plazo. Segundo elemento en cuestión, que existe es decir, no solo es la IP dura, sino todo el contexto y todas las especificidades vinculadas a la producción de vacunas, y esto no es suficiente con la liberación de la patente. Y el tercer argumento es el más importante, que es que no hay capacidad de producción instalada ni tan solo en países de renta alta ahora mismo para las fases más críticas, digamos,
de las vacunas, como mínimo las vacunas de ARN. Digamos, para esas no tenemos opciones. Digamos, hay alternativas que tengan, digamos, este último argumento, digamos, esta última limitación es difícil de mitigar, yo creo. Es difícil de mitigar porque el cuello de botella al final está en la tecnología, ¿no? Digamos, bueno, yo creo que es importante explorar formas para poner a punto esta tecnología allá donde podamos, pero al final, bueno, es una barrera, digamos, vinculada a la innovación tecnológica y esto normalmente tarda años y sabemos que no se hace de un día para otro. Pero vinculado a los otros dos argumentos, o sobre todo a la cuestión del desincentivo a largo plazo, yo creo que hay una opción más interesante, o creo que un poco más, sí, digamos que podría mitigar algunas de las consecuencias negativas de cancelar las patentes, y es la compra de patentes. Digamos, lo que es la patent buyout. De hecho, es una fórmula explorada por el economista Michael Kremer. De hecho, creo que, bueno, digamos, mi pronóstico es que seguramente será el primer economista con 2 premios Nobel, ¿no? Digamos, tiene el Nobel, ¿no? Por los RCTs, ¿no? Por Random Randomized Control Trials en el ámbito del desarrollo, ¿no? Pero yo creo que es, digamos, su contribución al campo de la COVID, del coronavirus, con las compras anticipadas, ¿no? Con los Advanced Market Commitment, pues bueno, yo pronostico que puede ser un candidato a Nobel, ¿no? Pero es que además esta idea de la compra de patentes pues también es suya y creo que es interesante, ¿no? Básicamente lo que propone Kremer es pagar el valor presente, ¿no? El net present value del flujo de ingresos futuro esperado que resulta del monopolio temporal que otorga la patente, ¿no? O sea, es decir, en lugar de expropiar la patente, el sector público compra la patente a partir de una estimación de esto, de los flujos e ingresos futuros partiendo de esa estimación. Entonces, al final, aquí lo que estamos intentando es maximizar el número de jugadores que pueden producir vacunas legalmente, pero al mismo tiempo, digamos, manteniendo estos incentivos fuertes para la innovación en el futuro. Y de nuevo aquí, seguramente no es suficiente solo con la compra de la patente en el sentido estricto, ¿no? Sino que hay un proceso de compra de la transferencia de tecnología, ¿no? Y aquí está la propiedad intelectual, pero también debería haber toda una promesa de la transferencia de conocimiento más tácito de todo el proceso. Yo creo que, de hecho, Kremer sugería que el pago de la suma global inicial para hacer pública la propiedad intelectual estaría en el rango de entre 10 y 20.000 millones y después él propone un premio adicional por dosis administrada en el rango de entre 50 céntimos y 2. Bueno, en este caso 0,50 dólares y 2 dólares. Por lo tanto, bueno, digamos, en este caso, para administrar 4.000 millones de personas adicionales, que son unos 8.000 millones de dosis, estamos hablando de unos 36.000 millones de dólares. Por lo tanto, bueno, estas son propuestas que están sobre la mesa y creo que son interesantes de explorar, básicamente porque sí que es verdad que una transferencia de conocimiento acelerado a nivel global podría, de algún modo, contribuir al proceso. Pero yo sigo siendo escéptico porque al final el problema que tenemos es de capacidad instalada de vacunación y por lo tanto no, sobre todo en el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, no veo a corto plazo que esta sea una opción viable. Fantástico, pues todo muy, muy interesante, Martí. Si te parece, vamos a dar paso a las preguntas. Algunas ya han ido llegando a través de los superchats. Y bueno, pues si alguien quiere preguntar algo más antes de terminar, pues también podemos dar ahora respuesta. En primer lugar, Alberto Melón, que además es miembro del canal de YouTube, pregunta ¿qué perspectivas ves a la vacuna del CSIC? Como médico, creo que los esterilizantes son la mejor opción posible, pero no se invierte. Vaya, se ha vuelto a caer, ahora lo contestará, supongo. Para los que estéis interesados, porque he visto alguno que dice, ¿cómo puede ser que un liberal defienda la abolición del monopolio de las ideas llamadas patentes? No entiende el sistema de incentivos, claro que lo entendemos, pero hay formas de generar incentivos sin patentes, ¿no? Las patentes son una forma de sobregenerar incentivos monopolísticos. La cuestión es si se pueden generar incentivos suficientes en ausencia de patentes. Hay un libro muy interesante de Michel Boldrin y David Levine
Against Intellectual Monopoly. Bueno, ya está Martí con nosotros otra vez. Nada, te preguntaban por la vacuna del CSIC. Sí, bueno, digamos, no, aún me consta que es bastante preliminar todo el desarrollo clínico. Sí me consta también, ahora que estábamos hablando de cómo escalar la producción, ¿no? Y de la opción de las CMOs, sí que sé, por ejemplo, que la fábrica de Zendal sí que sabemos que trabajará también para la alternativa del CSIC dirigida por Mariano Esteban. Bueno, digamos que creo que, como decíamos antes, todo lo que sea tener un portfolio diversificado de vacunas de distintas tecnologías y en este caso importante también de fácil producción a nivel local también, pues creo que será positivo porque al final preveemos que el proceso de vacunación no será algo tan inmediato como planteaba el gobierno en un principio. Por lo tanto, si se puede contar con una vacuna adicional a principios del año que viene, creo que será positivo. Muy bien. Otra pregunta de arreglarlo, fabricarlo. Quería preguntaros, el antivírico en fase 3 que está desarrollando la empresa farmacéutica PharmaMar, ¿es más interesante disponer de un antivírico? Sí, no he seguido el caso del antirretroviral de PharmaMar en concreto. Hemos visto que había muchas expectativas, ¿no? Y de hecho se hicieron, pues digamos, ensayos aleatorizados a gran escala con remdesivir, con hidroxicloroquina, que al final resultaron pues no tener digamos, la eficacia esperada. En el caso de, digamos, sí que ha habido algunos tratamientos, algunos corticoides antiinflamatorios que hemos visto que han mejorado sustancialmente todo lo que es el pronóstico de pacientes en UCIs. Yo creo que sí, claramente necesitaremos tanto la aproximación, digamos, preventiva o profiláctica como aproximaciones terapéuticas, básicamente para aquellos pacientes que, digamos, desencadenen pues reacciones más severas y tenga que ingresar en cuidados intensivos. Bueno, aparte que la protección de ninguna vacuna no es absoluta, ¿no? Que esto es algo que a veces también no se entiende y dicen, mirad, aquí lo vacunaron y luego ha desarrollado el virus. Es decir, es una protección muy alta, pero no es absoluta, por desgracia. Sí, efectivamente. Y al final también, sí. Sí, no, sí, perdona, que es que como hay un cierto desfase. Vale, y la última pregunta que nos ha llegado de Marco Aurelio dice, ¿qué opinas de que la tercera causa de muerte, o sea, no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, la fórmula tal cual está, ¿qué opinas de que la tercera causa de muerte y enfermedad sea la iatrogenia en una sanidad pública tan cara y ineficaz comparado con la medicina integrativa privada, como indica el doctor Javier Aizpiri? No conozco los trabajos en concreto. Y sobre la cuestión de la iatrogenia tampoco tengo datos ahora mismo. Si se refiere al caso particular del COVID, no sé hasta qué punto ha sido relevante. Sí que sin duda, a ver, en el contexto hospitalario, en el caso de la infección, ¿no? Pues es sin duda un ámbito de riesgo, ¿no? Pero de hecho por esto creo que era interesante explorar alternativas en un inicio, como por ejemplo el diagnóstico en casa, todo lo que era testeo en casa, que desde el instituto de hecho promovimos, todo lo que es bueno, no lo hemos comentado hoy, ¿no? Pero todo lo que es la distribución online también de terapias o en este caso de medicamentos de prescripción. Sobre la cuestión entre gestión hospitalaria pública y privada creo que da para otro directo, para otro debate. Muy bien, pues estas han sido las preguntas que han llegado. Ya llevamos más de una hora y cuarto de directo. Yo creo que has aportado muchísima luz sobre estas cuestiones, bueno, complicadas, muy, muy técnicas. Ya digo, hemos tenido más de 1.000 espectadores entre las tres plataformas. Algunos lo preguntabais si el chat se va a quedar subido en YouTube. Va a estar en mi canal secundario de YouTube, Juan Ramón Rayo en directo. Para que lo podáis consultar y por supuesto también estará en Twitch subido. Y aprovecho también para recordaros que si queréis apoyar al canal tanto por Twitch como por YouTube, pues todos sois bienvenidos a través de una suscripción. Pues nada, muchísimas gracias Martí por
por tus palabras y por tu conocimiento. Recomiendo también que os acerquéis al Instituto Ostrom de Cataluña, porque es verdad que, bueno, pues en España yo creo que han sido los mejores a la hora de aportar soluciones liberales o tan liberales como fuera posible a la gestión de esta pandemia durante este último año. Muchas gracias, Juan. Un placer, como siempre. Nada, un placer y hasta la próxima. Nos vemos.